Bien, si acaso hay hermano o hermana que se aprendió los libros del Antiguo Testamento y lo quiera decir, ya hermano Rocío. Todos los 39 libros. ¿Qué tantas categorías o divisiones hay en el Antiguo Testamento? ¿No? ¿Me las pueden nombrar? Son los leyes, Okay. La historia, poesía, profetas mayores y profetas menores. Gracias. Okay. Ahora los 5 libros del Pentateuco, la ley. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Okay. Y luego viene la historia, son 12. Sí, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Termina con Esther, ¿no? Y los libros de poesía son 5, ¿verdad? Sí, es Job, Salmos y Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Y los profetas mayores. No, sí, profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y pues los más chiquitos que los menores son. No por enseñanza, porque es una enseñanza poderosa. Son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Mequías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y tiene 929 capítulos del Antiguo Testamento, 23.145 versículos y 39 libros. ¿Cuál es el capítulo del medio de la Biblia? Es el Salmo 118. ¿Y el más chiquito? Es el 119. No, 17, perdón. 119 es no es el más chiquito, más. Sí. El 117, 118, 119. 117 es más pequeño, capítulo. 118 es de negación. Y el 119 es el más largo de la Biblia. Ajá. Okay. Aunque no pide eso, pero está bueno, ¿no? El más largo es Salmos. Fueron unos cabazos de los Salmos, ¿no? Bueno, los 5 libros no nos la ley. Tiene buena memoria. Los 5 libros. Los 5 nomás. ¿Los libros de qué? De la ley. Son 5. Génesis. Mosaic. ¿Y luego salieron de dónde? ¿Cómo se llama la salida? Egipto. Éxodo. Salir. Y luego se les dio la ley. ¿Y el libro que era la ley? Levítico. Y luego contaron el pueblo qué libro cuenta de números. Por números. Y luego llegan a un lugar donde se les vuelve a repetir la ley. Pero no quiere decir una repetición de la ley. Fácil. 5. ¿Alguien más? Vaya, porque va a Cinco libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. 5 libros de historia, 12 libros de historia. José, Jueces, Ruth, primera segunda Samuel, primera segunda Reyes, primera segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. 5 libros de poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y 5 profetas menores. Menores. No, son mayores. Son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y de menores son 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malquías.
¿Qué pasó, hermano? Las hermanas van ganando. ¿Quién? Pues las mujeres van ganando. ¿No? Pero se le olvidaron mucho. No, Ahora dijimos. hasta la hermana se fue de extra mile cuando me dijo que Ah, son no. capítulos y versículos. No le quería decir que trae el micrófono aquí que le están diciendo, mira. Se crea, hermano, no se crea. Vuelvo a repetir la razón en por qué he pedido estos versículos, estos libros que se los vengan a memorizar. Número uno, porque somos cristianos y debemos entender el arma que tenemos disponible, ¿verdad?, para enseñar. Además de esto, entendiendo las categorías y las dispensaciones en donde se encuentran los libros, podemos con más facilidad poder enseñar lecciones o contestar preguntas que otra gente nos hace. Por ejemplo, cuando un testigo de Jehová llega a su casa, inmediatamente se va al libro de Daniel o Zacarías. Usted ya sabe en qué dispensación se encuentran estos libros. Segundo, usted ya sabe a quién se les dirige estos libros. Tercero, usted puede hacer un análisis completo, ¿verdad?, de todo esto y decirle a las personas que le están enseñando que están tratando de aplicar todo ese material al cristianismo, que están incorrectos. Punto. Cuando usted entonces escucha a una persona hablar del libro de Ezequiel y Daniel, sabe bien que el libro de Daniel y Ezequiel son libros que se escribieron durante la cautividad en Babilonia, y cuando los lee, va a leer cosas figurativas que los apóstoles están enseñando de cosas o de eventos futuros. Recuerden, están en Babilonia y ellos están recibiendo revelación de Dios y son cosas figurativas. Por ejemplo, Daniel, capítulo del 8 en adelante, habla de lo que va a suceder en los 400 años de silencio. Habla de Alejandro el Grande, habla de Antíoco Epifanes, habla de todos estos grandes hombres que le causaron problemas a los judíos y al pueblo de Dios. Solo que sabemos bien que al leer ciertas porciones de la Biblia nos va a dar a entender en dónde estamos, para que así podamos navegar muy bien alrededor de todo aquello lo cual se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? ¿Yo puedo? ¿Mande? ¿Los libros, yo? Ya lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué dijo eso? No, pero lo del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, a ver, dígamelo. Pues son los 4 evangelios. A ver. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok. Un libro de historias, pues que es Hechos, y son las 13 cartas paulinas, que es Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Y las 8, Revelación es la 1, es el Apocalipsis, pero son 8 Bueno, el libro de Hebreos, ¿quién lo escribió? Hebreos, pues no se sabe si fue Lucas, el médico, ¿no? Pero bueno, pues es Hebreos, las 8 epístolas generales. Bueno, sí, sigue Hebreos, ¿verdad? Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, y pues hasta Judas, porque ya las 2 revelaciones, Apocalipsis 1. Las cartas universales son Primera y Segunda de Timoteo y Santiago, ¿verdad? Y las cartas de Juan son las cartas juanías que le nombran, ¿verdad? La primera, segunda, tercera. Ya. Y luego viene el libro de Judas. Judas también viene en la carta, se adjunta, ¿verdad?, a las universales. Y luego Apocalipsis. También Judas. Sí. Y Revelación también. Bueno, Revelación es, sí, es un libro apócrifo, o no apócrifo. Profecía o revelación. Revelación. Solo que Apocalipsis está separado solo. Y hay muchas maneras en cómo se pone, porque yo personalmente pongo el libro de Hebreos con las 14 cartas del apóstol Pablo, ¿me entiendes? Yo personalmente tengo la convicción que Hebreo fue escrito por el apóstol Pablo.
pero hay unos que sí, que lo dicen que lo escribió Apolos, que lo escribió Lucas, y la razón que dicen eso porque fueron hombres educados, y allí el libro de Hebreos se necesitaba una persona educada para que pudiera escribir, pero el estilo, la poesía de la escritura del libro de Hebreos, ¿verdad? Si uno lo compara con los libros de Pablo, es igual. Y Pablo, recuerda que Pablo era irreprensible en la ley que mosaica. Él sabía bien todo la ley mosaica. Solo que miramos concerniente a eso. Y yo no creo que Lucas haya sido, porque Lucas fue un que. Lucas es el único gentil. Lucas es el único gentil que escribió en la Biblia. El libro de Lucas y también el libro de Hechos. Y Apolos, pues Apolos es posible, pero ahí está la cuestión. Como decimos en inglés, ahí está what's the matter. Dice en Lucas 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido perdidas. Sí. Y según la historia que Lucas estaba tratando con un gobernador, con un eminente de Roma, y el libro de Lucas fue un libro que él escribió para evangelizar a excelentísimo Teófilo. Y la palabra Teófilo, ¿verdad?, es amador de Dios. Teófilo es amador de Dios, y luego ya que fue convertido, entonces le escribe el libro de Hechos para que entienda la historia de la iglesia. Solo que ahí está el, ¿sí, no? Iba a decir, Lucas es el libro más largo en el Nuevo Testamento. Lucas. Y dice que tiene 24 capítulos, pero tiene 1151 versículos. Por eso dice que era más largo. Estamos quedando atrás, ¿no? Déjala que se explaye. No, perdón, estudié. ¿Cómo estudiar nuestra Biblia? Ok. Ya hemos visto varios tópicos concernientes a esto. Hemos visto la introducción. Hemos visto que la Biblia demanda por sí misma que la estudiemos. Hemos visto las cosas necesarias, es decir, la herramienta necesaria para poder estudiar la Biblia y sacarle sustancia a nuestro estudio. Hemos visto que la Biblia se puede leer, se puede memorizar, podemos meditar sobre ella, pero también es necesario que nosotros la estudiemos. Y es lo que estamos estudiando, cómo estudiar nuestra Biblia, cómo estudiar mi Biblia. Y también hemos visto concerniente a actitudes y principios, y también la semana pasada vimos la importancia de estudiar nuestra Biblia. Hoy en esta ocasión quiero yo estudiar con ustedes, no sé qué estoy, si en 4 o 5, pero vamos a empezar con uno, ¿verdad? Quiero estudiar con ustedes revelación, inspiración, y comunicación. Okay. Primeramente vamos a estudiar revelación. Ya hemos visto un poco concerniente a esto, pero lo hemos tocado más brevemente. En el libro de Efesios capítulo 3 y versículos de 1 adelante, note lo que dice allí concerniente a esto. Efesios capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Aquí el apóstol Pablo es el autor de esta carta y está describiendo concerniente a la revelación de Dios. Y note lo que dice: por esta causa, y yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio
como antes lo he escrito brevemente. Aquí es un pasaje en donde encontramos la palabra revelación. Y esta palabra revelación es la palabra que según los lexicógrafos da a entender un ministerio conocido a Dios, pero desconocido al ser humano. Un ministerio conocido por Dios, pero desconocido por el ser humano. Y es desconocido por el ser humano hasta que el patriarca o el profeta o la persona indicada por Dios, ¿verdad?, se la venga a revelar. En este caso es el apóstol Pablo. Un ministerio conocido por Dios y desconocido por el ser humano. Esto es lo que la palabra revelación quiere decir. Ahora, nosotros entendemos de que concerniente a la revelación, Dios desde el principio, quiero que alguien me lea Hechos capítulo 15, versículo 18. Hechos capítulo 15, versículo 18. Vamos a ver el misterio de Dios primeramente. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ok, note lo que dice. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En otras palabras, aquí estamos viendo primeramente que Dios, ¿verdad?, tiene misterios. ¿Ok? Y estos misterios vienen a existir desde la eternidad. Dice el Señor que nos hace conocer. Dice el versículo, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Tiempos antiguos es la palabra eternidad. Entonces la pregunta es, ¿verdad?, ¿qué es lo que nos hace conocer? ¿Okay? ¿Qué es lo que hace conocer? Ya estudiamos esto, ¿verdad?, concerniente a preguntas al texto. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace conocer? En este caso que estamos leyendo, ¿verdad?, ¿es sobre qué? La iglesia. Es sobre la iglesia. La iglesia fue un misterio, ¿verdad?, en la mente de Dios, pero desconocido al ser humano. Y esto era la eternidad. Y miramos nosotros que cuando leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, miramos que este misterio Dios lo comienza a revelar a los patriarcas y a los profetas y se va desarrollando del Antiguo Testamento. Miren, por ejemplo, alguien léame Génesis capítulo 3 y versículo 15. Génesis 3:15. Y note lo que dice ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la mujer? La iglesia. El hermano dice la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Es un sí medio de él. Sí es, ¿verdad? La mujer es la iglesia. ¿Y quién es la simiente? La simiente de ella. Y entonces Cristo lo vemos por primera vez aquí, ¿verdad?, como el fundador de la iglesia, como aquel que habrá de fundar la iglesia, va a empezar la iglesia. Pero noten, aquí no se ve con claridad, no se ve bien establecido este pensamiento. Cuando uno va a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, noten lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Ya estamos en el último libro. 12, 17, ¿qué dice?
Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis. Pero estoy leyendo Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. La misma figura, el mismo contexto figurativo. ¿Quién es la mujer? Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1, bueno, todo el capítulo habla de Satanás y sus ángeles que fueron arrojados del cielo, ¿verdad? Por su rebelión, pero fueron en contra de la mujer. Entonces la pregunta vuelta, ¿quién es la mujer? Ya viene a ser la iglesia, ¿verdad? Y noten ya ahora el dragón. ¿Quién es el dragón? De acuerdo a 12, 9 y 10. Satanás. Y es lo mismo que habla Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que ya se viene a desarrollar. Esto era un misterio de la mente de Dios, pero luego se viene a revelar. ¿A quién? Al profeta. Porque la segunda pregunta, ¿verdad? Es ¿quién escribió Génesis? Moisés. Y Moisés fue, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, ¿fue qué? Un profeta. Un profeta de Dios. Dice, vendrá un tiempo cuando Dios levantará un profeta igual que a mí, igual que a tú, dice. Profeta. Aquí está hablando de Jesucristo, pero está hablando de que es un profeta. Entonces Dios le reveló al profeta Moisés, porque Moisés escribe que todos los 5 libros del Pentateuco, ¿recuerdan? Y estamos hablando de 4000 años. Moisés todavía ni había nacido. Pero por medio de revelación, Dios le vino a revelar a Moisés y él escribe, ¿verdad? Todos los 5 libros. Con excepción, ¿verdad? Del Deuteronomio capítulo 34. Porque el 34 habla de que de la muerte de Moisés. Bueno, pero miramos entonces ya lo que es la palabra revelación, la definición. Miramos nosotros que en Hechos capítulo 15, versículo 18, Pablo está usando este argumento para decir de que Dios en la eternidad ya había decidido que el gentil iba a ser parte de la iglesia. Por eso pongo iglesia aquí, porque este es el misterio que está hablando ahí este capítulo, Hechos capítulo 15. Pero así como la iglesia, hay varias cosas que Dios vino a establecer en la eternidad. Cuando hablo de la palabra de Dios me estoy refiriendo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo es otro, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Ahí habla de Jesucristo, de venir a morir en la cruz, para que Él derramara su sangre y así pudiera salvar al ser humano de pecado. Noten, Dios ya sabía en la eternidad que el ser humano iba a pecar. Entonces miramos nosotros que este es otro punto que podemos ver, que podemos comprobar con la Biblia, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que es la palabra revelación. Dios, misterio de Dios, conocido por Dios, pero desconocido por el ser humano. ¿Cuándo se vino a conocer esto de la iglesia? Hasta Hechos, capítulo ¿qué? 2 y versículo 1. Pero noten que se viene anunciando la iglesia en el Antiguo Testamento. Se viene anunciando. Por eso hay sermones que ustedes han oído de predicadores, la iglesia en profecía, porque era profecía de que había de venir. Isaías capítulo 2, versículo 1 hasta el 4, ya comienza a ser un poquito más descriptivo Isaías en dónde se iba a establecer la iglesia. Y ahí se menciona la ciudad Jerusalén.
y cuándo, qué tiempo se iba a establecer, dice, en los postreros días. Pero aún así todavía no podemos determinar completamente en la frase postreros días, porque entonces, ¿cuáles postreros días? Porque hubo postreros días del Antiguo Testamento que se refiere a los últimos días de la nación judaica, que fue en el año 70 cuando se destruye el templo. Esos fueron los postreros días de los judíos, el cual libro de Daniel habla. Pero también habla unos días postreros en los cuales vivimos nosotros. Eso se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. En los postreros días vendrán, ya comienza a decir el pasaje. Entonces se tiene que todavía mirar estos días, ¿verdad? Y acomodarlos bien en donde van, para que así podamos hacer un exégesis correcto de la palabra del Señor. Entonces todo esto tiene que tomar lugar para poder hacer un exégesis correcto. Pero vuelvo a repetir, era un misterio conocido por Dios, pero desconocido por los hombres. Y poco a poco se vino revelando. Pero aún en el Antiguo Testamento las personas no conocían. ¿Usted cree que Daniel conoció cuando Dios le reveló Daniel capítulo 12, versículo 44? Donde dice, en los días de estos reyes, apenas le había enseñado una figura de una estatua. Y estos reyes, ¿verdad? Se está refiriendo a los últimos, que eran los reyes, ¿quién? Romanos. Y cuando uno va a Daniel capítulo 7 y capítulo 8, ya habla de un rey en particular. No menciona nombres, pero menciona las características de este rey. Y cuando usted va a Apocalipsis capítulo 17 y mira ya entonces las mismas características del rey del cual se está comunicando aquí por el apóstol Juan, pues ya nos damos cuenta que es el emperador Nerón. Entonces ahora podemos nosotros, ¿verdad?, entender esta revelación. Pero un hombre natural no puede entender nada de eso. No percibe. ¿Mande? No percibe. No percibe, no entiende. No entiende. No entiende. No percibe. Porque un hombre natural, dice Apocalipsis, perdón, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Percibe las cosas espirituales porque para él son locura. Son locura. Pero vuelvo a repetir, esto es revelación, hermanos. Ahora, la siguiente pregunta, esto es revelación. Entonces la siguiente pregunta, ¿continúa Dios hoy en día todavía con esta misma revelación? Y la respuesta es no. Porque ya Dios, todo lo que en la eternidad vino a planificar, ya se vino a manifestar. Ya se vino a cumplir. Y esto es lo que miramos nosotros en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10. 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 dice en adelante: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte. Y todo esto era en parte. Pero ya cuando vino Jesucristo y estableció ya lo perfecto, ya se acabó. Ya no hay necesidad. Regresamos a lo que dice Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2. El Dios ha escogido, dice, en el Antiguo Testamento se comunicó Dios a los padres por los profetas de muchas maneras. ¿Y ahora por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. El Hijo es el que vino a tener la última palabra. Es por esto que Jesucristo dice, por mis palabras serás juzgado. Ya no hay nueva revelación, ya no hay. Entonces, miren, vamos al segundo punto de esto. El segundo punto de esto, de revelación, miramos nosotros esto, ¿verdad? Ya vamos a
Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, de muchas maneras, ¿verdad? Y luego da uno, ¿por medio de qué? Es de sueño, ¿verdad? Vamos a ver las maneras. Es de visión, ¿verdad? Y por palabra. ¿Algo más? Uno puede decir por medio de animal, pero por así también habla de animal, no, pero estas tres son suficientes. Por medio de sueño. ¿A quién se le dio un sueño? ¿A quién le comunicó con sueño? A Jacob, ¿verdad? A Jacob le comunicó con sueño, ¿recuerdan? ¿A quién le comunicó por visión? A Abraham. Eso me parece que se encuentra en Génesis capítulo 15:1. Déjenme ver. Sí, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, entonces ahí está donde le comunica con visión, ¿verdad? A Jacob allá en sueño, recuerda cuando estaba dormido él, cuando huyó de Esaú, porque Isaías, el padre de él, le había dado a él la primogenitura, ¿verdad? Y él huyó y se durmió, y ahí miramos nosotros un sueño que tuvo de Dios. Pero también miramos la visión, y por palabra, pues esto lo miramos nosotros a través del Antiguo Testamento en varias ocasiones donde dice, y Dios habló, y Dios habló. Pero luego miramos nosotros hoy en día que Cristo, en Cristo, San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, versículo 5, donde dice, el Padre dice, oí una voz del cielo que dice, este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia, ¿verdad? A él oír. Entonces la revelación vino por medio de estas cosas, pero ya terminó. Recuerden que Juan capítulo 1, versículo 17 dice que Jesucristo dice, la gracia, que la ley y la gracia vinieron por quién? O la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por quién? Por Jesucristo. Entonces, esto es lo último. Y esto concuerda, ¿verdad?, con lo que enseña el Nuevo Testamento, que ya no existen más revelaciones. Y en Hebreos también, capítulo 1, ¿no? Sí, pues lo puse aquí porque es el punto principal. Dice, en tiempos antiguos habló con sueños, visiones, por palabra y ahora por Cristo. Entonces ahí se acaba. Recuerden que Cristo vino, en Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no he venido para quitar la ley, no he venido para abolir la ley, sino que para cumplirla. Él vino a cumplirla. Entonces aquí se acaba todo. Y recuerden que Jesucristo entonces enseñó a sus apóstoles, y sus apóstoles entonces, y ahorita vamos a ver la continuación de aquí, ¿verdad? Pero por lo pronto, aquí está. Esto ya se vino a acabar. Esto de aquí ya terminó. Ahora tenemos a Cristo. Y Cristo aún sigue comunicándonos por medio de qué? De la Biblia. Porque la enseñanza de Cristo es la enseñanza de los apóstoles. ¿Ok? Es la enseñanza de los apóstoles. Entonces, miramos nosotros que de Cristo entonces viene a los apóstoles. ¿Ok? Entonces, recuerden lo que dice Mateo capítulo 28, versículo que es 19 y 20. Ir a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
versículo 20, y enseñándoles todas las cosas que yo, Cristo, os he enseñado. Esa es la didascalogía, ¿verdad? La enseñanza de Jesucristo. Y esta enseñanza era doctrina. ¿Recuerdan lo que dice Juan? Que Juan capítulo 17. Sí, pero andaba buscando otro texto que dice, a ver si es Juan 17. Dice, mi doctrina no es la mía, sino del Padre que me envió del cielo. A ver qué dice. No es, entonces es 7. 7:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 7:16, le cambio el 1 para acá. Solo que Cristo tenía una doctrina, ¿ok? Una doctrina. Y esta doctrina era la de Dios, ¿ok? Entonces, esta fue la que le enseñó a los apóstoles. Y los apóstoles entonces eran hombres que tuvieron sus características, pero recuerdan que es la promesa de Juan capítulo 16 y versículo ¿qué? 13. Vamos a leer Juan 13, Juan 16, 13. Juan capítulo 16 y versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Noten. Juan capítulo 14, 15 y 16 es un diálogo que Jesús tuvo con sus apóstoles únicamente. Aunque hay ocasiones que yo he oído hermanos que usan el texto para referirse a nosotros, ¿verdad? Se está refiriendo únicamente a los apóstoles. Recuerden que la promesa del Espíritu Santo fue a los apóstoles, pero los apóstoles deben recibir el Espíritu Santo. Y esto ya ahora se le nombra ¿qué? Inspiración. Pero noten, al principio empezamos con revelación. Y luego ya viene a los apóstoles, y entonces ya es inspiración. Ellos entonces, los apóstoles, ya vienen a tener, que se le nombra a la Biblia, la doctrina, ¿de qué? De los apóstoles. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 12, versículo ¿qué? 42, ¿verdad? Y perseveraban todos ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Pero ya para este tiempo, ya la promesa de Jesucristo, que les iba a enviar un paracleto, el Espíritu Santo, ya vino sobre ellos. Ya los apóstoles habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces ya empieza la inspiración. Y esta inspiración aquí es una inspiración plenaria. Es una inspiración en donde el Espíritu Santo viene sobre el ser humano, pero no lo convierte en un robot. No viene a convertir en una persona que solamente va a hacer la voluntad o va a decir, ¿verdad?, o lo va a cambiar completamente, sino que es una inspiración, un lleno, donde viene el Espíritu Santo, en donde viene a causar infalibilidad en lo que escribe y lo que comunica de parte de Dios, o sea, la revelación. Pero todavía tiene sus debilidades, todavía tiene su misma característica, todo posee. Es decir, puede fracasar, puede caer. No fueron hombres perfectos. Miren, entre esto podemos poner a Moisés. ¿Fue Moisés un hombre perfecto? No. ¿Pero lo usó Dios? ¿Fue inspirado por el Espíritu Santo? Sí fue. Sí fue. ¿Fue David un hombre inspirado por el Espíritu Santo? Sí fue. Marcos capítulo 12, versículo 36 dice que David
inspirado por el Espíritu Santo, ya comienza a decir el texto, ¿verdad? Fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo, pero David cometió adulterio. David hizo muchas cosas en contra de la voluntad de Dios. Es decir, fue inspirado y lo que escribió fue sin error, pero aún siguió haciendo la misma persona. Eso se le nombra una inspiración plenaria. Y es lo que vemos nosotros en los apóstoles. Todos los apóstoles fueron inspirados, pero tuvieron sus errores. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que lo que los apóstoles escribieron fue sin error. La Biblia que tenemos nosotros es la palabra de Cristo, que Cristo le enseñó a sus apóstoles, y los apóstoles entonces escribieron. Mateo, un apóstol de Jesucristo, escribe. Pablo, Pedro, Juan. Y luego miramos Timoteo. Timoteo fue inspirado por el Espíritu Santo. Sí. Recuerden que Pablo le impuso las manos a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: recuerda el don que fue dado a ti por medio de la imposición de mis manos. Solo que todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Un texto que lo encierra todo, y ya lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y versículo 20 y 21. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo... No, es segunda, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ahí está la palabra, por el Espíritu Santo. Y eso es la inspiración, siendo inspirados. Noten, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16. Pero los hombres que recibieron la enseñanza de Cristo y luego se la dio los apóstoles a los demás, esa enseñanza también fue inspirada. Total, que ellos comunicaron sin error. Solo que cuando hablamos de la comunicación, es una comunicación sin error. Yo no soy un hombre perfecto, pero lo que les comunico en la palabra del Señor es perfecto. Es perfecto. Y muchas personas dicen, ¿verdad? Bueno, tú no tienes derecho de juzgarme. La palabra de Dios te está juzgando. Yo solamente soy el portavoz. Si tienes problemas, entonces los tienes con Él, con Dios. Tampoco si usted recibe un bill por el correo, ¿verdad? Se va a salir para afuera y se va a agarrar ahí con el cartero. O el cartero le va a decir: yo no te traigo la carta. El problema es entre tú y la gente que te mandó la carta. No, que yo no, pues si no lo debes, no lo debes. ¿Qué puede decir el cartero? Pero Dios así también comunica por nosotros. Cuando nosotros comunicamos, por eso es que es necesario presentar capítulo, libro, capítulo y verso. Ahí está. ¿Tienes problemas? Tienes problemas con Dios, no conmigo. Y esa es la comunicación que debemos de tener. En la parte de revelación, podríamos decir que Dios escogió las visiones y los sueños porque es para comunicarse con la gente, para ver quién eran los profetas verdaderos y los profetas falsos. Por eso usaba más el sueño y las visiones. Usar los sueños y las visiones. En algunos casos, la gente que ellos usaban no era muy educada. No era muy educada. Y Dios nos cogió a los educados. Porque en muchas ocasiones Dios decía: se cumple lo que el profeta dice, ese verdaderamente es profeta de Dios. Recuerda que Dios podía ver la mente y corazón del ser humano. Y al comunicar el sueño y la visión, entendía, sabía a quién la estaba poniendo. Pero una persona educada, un rico, ¿verdad? Son personas muy orgullosas. Y Dios nunca los usó. Todo lo que Dios escogió fue gente que andaba en el campo trabajando,
gente de que no tenía educación, como ahí dijeron en que Hechos capítulo 4 dice que no son estos galileos, decía que eran gente sin letra, gente sin estudio. Sí, el burro. Como Pedro era pescador. Sí, pero se hicieron hombres que con la palabra del Señor. La razón principal era porque usó los sueños y las visiones. La razón principal porque usó los sueños y Puede ser que como sueños y visiones. siempre lo hizo por la razón, porque ¿Quieres saber la razón? los usó. No, porque en ese tiempo es la manera que Dios usó. Hermano, Nadie usted. allá en la carta de Juan 12, desde el 47, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Así es lo que estamos viendo. A ver, hermana dice, yo digo porque hoy en día hay muchas religiones que dicen y creen todavía en las visiones y los sueños. sí, Solo que ya no existe eso. ya no existe. Dios lo Hebreos usó. 1 habla Dios de lo eso. usó en un tiempo, pero ya se Dice, en un acabaron. tiempo Dios habló de esta manera, pero ahora, ya cuando dice pero ahora, quiere decir que ya no habla de esa manera. Ya le pusiste ya no. Ya ¿Algo más? Ya no, ya. Hable con ella en la casa. Van a hacer enojar, entonces. Ya lo puso en Quería razón, Hebreos 1:1. No, bueno, eso yo lo sabía, pero Entonces me estaba Todavía probando, no, cuando todavía pienso. Entonces, tú eres como aquellos hermanos que preguntan para uno, ¿verdad? Para acá entra. Esa es la vida idónea que Dios le dio. Hermano, es que lo estaba probando. Estaba probando con sandía. ¿Ya entendiste o qué te lo expliqué? Pero ahora queda vuelta. no, porque yo digo que las personas muchas veces preguntan y dicen, ¿verdad?, que los hay. Y Dios quiere saber por qué los usó. Uno tiene que decirles, ¿verdad? Sí, sí. Explicar. Hay gente que todavía cree hoy en día, ¿verdad? Que Dios habla por medio de sueños Sí. y visiones, ¿verdad? Esa es gente necia. Pero yo creo que una persona, bueno, yo sé que una persona que pregunta de esa manera, ¿verdad? De Proverbios capítulo 18, versículo 25 y 22, dice que cuando Dios comunica y no se cumple, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Es lo que está diciendo, que a veces hablaba con Sí. los profetas y eran falsos. Sí. Y si no se cumplía, porque Y si quiere el capítulo 13, versículo 1 y el Deuteronomio capítulo 18, versículo 21, me parece, lo dice que el profeta que dice que Dios le ha llamado por medio de sueños y visiones, pero no se cumple lo que dice es un profeta mentiroso, es un falso profeta. Y hoy en día es lo que pasa. Como, no sé si andas tú conmigo cuando andamos allá en San Ángel haciendo cosas personales, y que nos sentó un señor ahí en su casa, dice, como dice Hebreos capítulo 14, y pues, el Señor me reveló, pero ahí está en Hebreos capítulo 14, dije, perdona que lo contradizca, Señor, dije, primeramente Hebreos no tiene 14 versículos, dije, mi capítulo, dije, tiene nomás 13, le dije, solo que no fue Dios el que la reveló, y se me cambiaron. Bueno, dice, ahí está, digo, no está, Con gente solo necia. que vemos nosotros que hay personas que piensan de que Dios la revela por medio de sueños y visiones, pero ya no trabaja eso. Ya no Hay gente trabaja eso. necia que quiere vivir el Antiguo Testamento, quiere vivir y hacer real lo que él quiere. El hombre de ahora que no está en la verdad de Dios es un hombre necio, que quiere traer hasta ahorita lo que ya no está vigente, porque hay conveniencia en muchas maneras. Pues sí. ¿Entendieron, Y hermana? Hacer no me hagan enojar. Y eso más se ve en las iglesias carismáticas, hermano. Y se ve más en los predicadores carismáticos. Son tercos en eso, ¿verdad? Hermano Rodríguez. Y la hermana había levantado la mano. Bueno, está bueno. Ana María. Yo nada más quiero
caso a mí, ¿verdad? En el caso mío, ¿verdad? Yo vengo de familia, ¿verdad? Que es muy arraigada al catolicismo, ¿verdad? Y pues siempre nos mandaron a la escuela con las monjas y todo, ¿verdad? Y yo pienso que, bueno, en el caso mío, que es por causa del conocimiento, de que ya ahorita en la actualidad en cualquier doctrina se usa mucho la manipulación. Sí. Entonces, el ser humano cree que hay un Dios, cree que hay, ¿verdad? Hay un infierno, ¿verdad? Pero más no, son gente, bueno, al menos yo, ¿verdad? Era conformista a lo que me decía. Sí. Más no, ¿verdad? Yo no sé cómo explicarlo. Mis padres pues no me enseñaban, ¿verdad? Que tenía que ir a la doctrina y era una repetidera. Nunca nos enseñaron una Biblia, aquí dice, aprende sus textos, ¿verdad? El Padre Nuestro porque es ley, ¿verdad? En la Iglesia Católica. Entonces uno, ¿verdad? Dice, pues nada más repetía y a veces decía, no, pues si repites no vas a tener fiesta de primera comunión, y yo lo hacía, yo me lo aprendía, pues yo me iba, ¿verdad? Y me lo aprendía porque pues iba a tener fiesta, piñata y X, ¿verdad? Yo me acuerdo que a los 15 años, como tengo familia que son sacerdotes, no alcancé por rebeldía, pues no hice la primera comunión, ¿verdad? Sí tuve una fiesta, pero no la primera comunión porque era mi cumpleaños. Cuando cumplí los 15 años, nada más yo me acuerdo que mi papá me dijo, no te preocupes, ya me arreglé. Y supuestamente en la Iglesia Católica no se permite, si no ha hecho la primera comunión no puedes tener 15 años. Entonces, pero como dice usted, hermana, todo depende en la forma que hemos sido enseñados. Y sí hay mucha manipulación, tanto con las emociones de uno, ¿verdad? Y las creencias de uno. Lo viene a manipular al ser humano para que venga a pensar en lo que piensa. Y es cierto lo que dice. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Ya cuando entra uno a conocer, a leer la Biblia, bueno, en el caso mío, ¿verdad? Yo empecé a conocer y a leer, pues me empecé a enamorar, ¿verdad? Lo que decía la palabra de Dios. Yo nunca lo había escuchado, nunca lo había leído. Cuando yo llegué a la iglesia, ¿verdad? Pues había algo que no me llenaba. Yo quería aprender más, pero a veces a uno también en las iglesias lo limitan. Es decir, aquí es y así debe de ser. O sea, por más que uno tenga dudas y cosas así, a veces uno ya se queda pone un puente ahí, ya hasta ahí me quedé con las dudas. Por eso a mí me gusta darle tiempo para que hagan preguntas, hermano. No que lo sé todo, pero por lo menos, ¿verdad? Tratar de darle la contestación a la persona, ¿verdad? Para que se vayan por lo menos ya satisfechos, ¿verdad? De lo que la palabra se enseña. Y es verdad. Y este tema yo lo pregunté a una hermana hace tiempo atrás, que a mí me pasaba eso de los sueños y cosas así, y pues me decían, unos me resultaban y unos no, ¿verdad? Y a veces los hablaba y así, y unos me decían, no, es que tienes el don de profecía, tienes el don de esto, me decían. Pero yo con temor de Dios tenía miedo a veces hacerlo. O sea, me decían, no, pasa al altar que tienes que dar la profecía cuando Dios te la da. Y a veces yo me quedaba callada y me quedaba hasta atrás. Y decía, no, pues, si tengo, mis pensamientos dentro de mí decía, tengo temor. O sea, decía, no lo voy a hacer porque quizás sí es incorrecto, que yo esté mal, ¿verdad? Y a veces pues no pasaba, me quedaba. Y ya se lo platicaba a una anciana de la iglesia y pues me quedé. Y ahorita que estaba leyendo, yo ya había leído un poquito de eso y estaba en esas dudas. Y, ¿verdad? Y ahorita, ahí donde le pedí al hermano un texto, ahorita que me atoré ahí, porque a veces no oigo bien cuando ando de alergia. Y me atoré ahí, y ahí donde me atoré fue donde terminaba ya por cerrar el tema. No entiendo, para poder entender. Pues hoy en día Dios no da por medio sueño, ni no por la palabra. Y Cristo ya dijo todo lo que tenemos que entender y saber, y ahí está escrito, y es lo que tenemos que hacer. Pero ya no hay revelación extra en la actualidad. Ahora tenemos el conocimiento por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Hermano,
sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía, ¿verdad? A los que somos sellados con el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cómo, hermana? ¿Cómo? Cuando nos ponemos en las manos de Dios. No, por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Sí, porque el Espíritu Santo no va a obrar milagrosamente en mi vida. No va a obrar milagrosamente en mi vida. Yo ya no tengo ese poder, ni usted tiene poder. El Espíritu nos guía por medio de la palabra. Entonces, si no hay nada de palabra en su mente, no va a haber nada. No hay nada. Es igual como un carro no le pone gas, no va a salir para ninguna parte. Ahí se va a quedar. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra. Y entonces, por eso es necesario que entre más te llena nuestra mente, nuestro corazón de la palabra del Señor, el Espíritu Santo ya puede trabajar con eso. Puede ayudarnos, nos trae la mente en las cosas que tenemos que hacer, nos acordamos. ¿Me entiendes? Pero no de una manera milagrosa. No. Sabemos que no es revelación. No es es el don del Espíritu Santo creyendo en lo que Dios dice. Correcto. En lo que la palabra dice. Como el día de Pentecostés, hermano, que dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Sí. Pero fueron cosas únicas que sucedieron. Pero eso fue milagrosamente, sí. Fue el poder. Ya ese tiempo ya se pasó. Ya. Por eso, 1 Corintios capítulo 3, versículo 8, se acabarán. Y se acabaron. Por Juan el Bautista se acabó el todo. don de... Por Pablo, dice Pablo, yo fui el último, como un abortivo, dice. Pablo fue el último que tuvo eso. O sea, de transmitir, porque fue el último apóstol. Ya de él no hubo nada. Pero se le acabó también. Se acabó todo. Hermano Víctor, corto y breve. Sí, hermano, nomás para decirle que ahí en Salmo 101, 101:6, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así es. Ahí está. Y más arriba dice, aborrezco la obra de los que se desvían. Así es. Tiempo ya se me acabó y hasta se me pasó. Pero está bueno, hermano. ¿Quieres una pregunta? No, ya no.